Mago Supremo. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 291. Hostilidad creciente. Parte 1. Lid se puso de pie, ansioso por poner a prueba su talento como Forgemaster. El patrón del hechizo fue simple, pero la ejecución fue compleja. Le permitió al mago elegir si activar las runas una por una como acaba de hacer Wanemire, o agruparlas como ella sugirió. Hacer una sola hebra de 4 runas significó una menor tensión para el mago durante el primer canto, ya que requería un nivel promedio de lanzamiento múltiple, pero hizo las cosas más complicadas durante el segundo hechizo. Generaría un hilo 4 veces más grueso y probablemente 4 veces más difícil de controlar. El segundo hechizo fue solo una muleta para la fuerza de voluntad del mago, lo que facilitó el control de las energías conjuradas. Después de aprender los hechizos, Lid hizo todo lo posible. Su habilidad de lanzamiento múltiple le permitió controlar 10 hechizos a la vez, uno para cada dedo. Creó un hilo de 2 runas, el doble del número requerido por Wanemire. Lid podría haber conjurado más, pero habría significado arriesgarse a fallar. Como no era una situación de vida o muerte, no había necesidad de morder más de lo que estaba seguro de poder masticar. Cuando Wanemire realizó el hechizo, las hebras de energía resultantes eran tan gruesas como pelos y se movían al unísono, como si compartieran una mente en colmena. El desempeño de Lid resultó muy diferente. Cada hebra era tan gruesa como un dedo y se movía como una serpiente deslizándose por su vida mientras sufre una convulsión. Maldita sea. Pensé que mi experiencia con la magia verdadera facilitaría las cosas. Es la primera vez que me encuentro con energías tan salvajes. Esperemos que el segundo hechizo ayude. Lid comenzó el siguiente canto. Lo pasó mal solo para evitar que los hilos azules chocaran contra las paredes del aula, marcando el fracaso de su intento. Este es un error clásico de novato. Wanemire explicó al resto de los estudiantes. Recuerda siempre comenzar el segundo hechizo tan pronto como termines el primero, de lo contrario, el hechizo de vinculación se vuelve desenfrenado. Contrariamente a las expectativas de la mayoría, no dedujo ningún punto de Lid. El segundo canto fue una revelación para él. Podía sentir pequeños zarcillos de maná puro emanando de su cuerpo. Se engancharon a los hilos de energía salvaje, domesticados como perros entrenados con una correa. Nunca pensé que fuera posible usar magia espiritual para controlar remotamente otro hechizo. Lid estaba encantado. Tengo que dominar este hechizo Leash tan pronto como pueda. Tiene innumerables aplicaciones. A partir de ese momento, el resto fue fácil. Lid completó con éxito el hechizo vinculación, pero la diferencia entre su producto y el de Wanemire era como el cielo y la tierra. El amuleto de Lid tenía un aura mágica mucho más débil, ni siquiera la mitad de fuerte que la que hizo el profesor. Los vasos de maná que creó eran más pequeños y formaban un patrón menos complejo en comparación con el de ella. Parece que los resultados del hechizo vinculación no son linealmente proporcionales al número de hilos generados, sino exponencialmente. Él pensó. Trabajo destacado. Wanemire aplaudió con una gran sonrisa en su rostro. 30 puntos por manejar tantos hilos en el primer intento, 30 por tener éxito en el primer intento y otros 40 por lograr todo lo anterior a pesar de mi error. ¿Tu error? Lid levantó una ceja en confusión, mientras que el resto de la clase no escuchó nada después de darse cuenta de que la suma total era de 100 puntos. Sí. Ella asintió. Olvidé señalar la importancia del momento oportuno para una vinculación exitosa. A diferencia de todo lo que has intentado antes, los dos hechizos están interrelacionados. Mi error afectó negativamente tus probabilidades de éxito. De ahí los 40 puntos. Ahora veamos cómo se desempeñan los que estaban tan engreídos mientras estabas a punto de fallar. Espero grandes cosas de ellos. Lanzó una mirada fría a algunos estudiantes que se pusieron pálidos de inmediato. Lid se dio la vuelta para volver a su escritorio, cuando de repente volvió la hostilidad. La amenaza fue tan cercana como presionar, lo que lo obligó a realizar un rápido giro de centésimo octogésimo pivotando sobre su pierna delantera. Wanemire miró sus brazos levantados en una posición de guardia con una mirada perpleja. La sensación de peligro que se avecina por detrás había desaparecido. ¿Pasa algo? Ella inclinó la cabeza confundida. Lid negó brevemente con la cabeza antes de regresar a su puesto. Está bien, algo está jodidamente mal aquí. Primero los mocosos, ahora el profesor. Solus.
Iba a esperar hasta el final de la lección para contártelo, pero en este punto no podemos correr más riesgos. Lid podía sentir a Solus usando todos sus sentidos para mantener a toda la clase bajo vigilancia. ¿Recuerdas que te dije que había algo familiar? Bueno, estaba en lo cierto. Cuando fui a revisar a sus colegas, noté que al menos 5 de ellos usan baratijas con el mismo pseudonúcleo de los que encontramos en las cajas. No tengo idea de lo que hacen, pero esto no puede ser una coincidencia. Hasta que lo averigüemos, quiero que use su gorra de paranoia y nunca se la quite. Lid maldijo por dentro. Odiaba verse obligado a actuar en defensa, pero no podía hacer nada. Lid no tenía ninguna razón para denunciarlos, ni podía explicar de ninguna manera el significado de las baratijas que llevaban. Peor aún, los reconocemos solo porque podemos ver sus pseudonúcleos. No tengo una forma plausible de justificar cómo sé que elementos completamente diferentes hacen lo mismo. ¿Crees que Whanemire también está involucrado en esto? No puedo estar seguro. Solus respondió. No miré de cerca ese regalo de compromiso de ella en ese entonces, pero recuerdo su vida. Definitivamente es posible. Esas palabras fueron suficientes para hacer temblar a Lid. Era solo el segundo día que regresaba a la academia, otra tormenta ya se estaba gestando en el horizonte. Mientras tanto, en la oficina del director, Linjos estaba aún más preocupado que Lid. A pesar de tomar todas las precauciones necesarias, podía sentir el control de la academia deslizándose entre sus dedos. Había pasado las vacaciones de invierno elaborando personalmente las nuevas boletas, entregándolas tanto a estudiantes como a profesores para que pudieran registrar cualquier actividad sospechosa que pudieran encontrar, pero fue en vano. El núcleo de poder de una academia era un tesoro invaluable para el reino Grifón. Para evitar que los enemigos o espías lo manipulen, en tiempos de crisis solo el director puede acceder a él. Era la razón por la que una de las calificaciones para convertirse en director era ser también Forgemaster. El atentado de hoy contra la vida de Lid es una prueba innegable de que los traidores siguen operando dentro de estos muros. Le dijo a la marquesa Distar. Linjos fue una de las pocas personas consciente de su verdadera naturaleza de maga y de su papel como Lord Comandante del cuerpo de la reina. La investigación del alguacil Ernas demuestra que el objetivo real era el capitán Yerna, pero para asignar a Lid a un matadero, esos nobles necesitaban ayuda desde el interior de la academia. Acordado. La marquesa asintió. Incluso enviar profesores a hacer un trabajo de secretario no ayudó. Admitámoslo, nuestro oponente nos ganó en nuestro propio juego. La información se sigue filtrando y ahora me dices que los materiales han comenzado a desaparecer. Sí. Linjos suspiró profundamente. Pequeñas cantidades a la vez, pero lo que más me preocupa es que son todos ingredientes necesarios para fabricar armas. Armas militares en eso. Capítulo 292 Hostilidad creciente parte 2 Mirindistar golpeó con el puño el apoyabrazos de su silla. Bien. Si quieren la guerra, entonces la guerra es. Basta de delicadeza y planes. Voy a hacer todos los preparativos necesarios para detener y poner en cuarentena a todo el personal de la academia hasta que se haya encontrado a los traidores. Esto tendrá terribles consecuencias para la reputación de la academia y los estudiantes. Linjos tartamudeó desconcertado. Las clases se suspenderán, los exámenes se retrasarán. Sin mencionar que todavía tenemos que prepararnos para el ataque entrante de Valcor. No tan terrible como lo harían más estudiantes muertos, Linjos. La marquesa entendió sus preocupaciones, pero pudo ver el panorama general. Se puede reconstruir una reputación, lo mismo se aplica a una academia. Los muertos, sin embargo, no pueden darse ese lujo. No quiero que más estudiantes se vean amenazados por las obras políticas, ni que el Grifo Blanco sufra un sabotaje como el año pasado. Deshazte de algunos de los miembros más inútiles de tu personal. Voy a reemplazarlos con alguaciles, algunos encubiertos, otros no. Tenemos una ventaja de la que carece nuestro oponente. Nosotros somos los que hacemos las reglas de este juego. Linjos abrió la puerta warp de su oficina, permitiendo que la marquesa llegara directamente a su mansión. Dioses, odio la razón que tiene. Linjos se llevó las manos a la cabeza con desesperación. Todas sus esperanzas, sus ideales se fueron rompiendo uno tras otro contra la crudeza de la realidad. En este punto, no puedo confiar en nadie. Ni siquiera mi círculo íntimo. Estoy completamente solo, rodeado de enemigos. Se golpeó la cabeza contra el escritorio, dándose cuenta de lo tortuoso que era el corazón humano. En este punto, no podemos confiar en nadie. Ni siquiera los profesores. Estamos rodeados de enemigos.
Solus pensó con un suspiro. Sí. El mismo de siempre. Lid se encogió de hombros. El truco consiste en mantener los ojos bien abiertos y las nalgas bien cerradas, para que nadie nos mire por detrás. Lid despegó, volando a una velocidad vertiginosa hacia la sala de entrenamiento de Magic Knights. Dado que Wanemire les dio a los estudiantes un solo intento de vinculación, la clase de Forge Mastering terminó antes de que sonara el gong. Mientras ella explicaba a los que habían fallado sus errores, los demás eran libres de irse. Gracias al mapa en Soluspedia, Lid siempre supo el camino más corto hacia su destino, mientras que sus sentidos le permitieron evitar colisiones en el aire con otros estudiantes. Cuando Frilla y Floria salieron del pasillo, estaban en medio de una animada conversación sobre alguna técnica que habían practicado recientemente. Sus rostros estaban empapados de sudor que se secaban con una toalla alrededor del cuello. Todos los estudiantes tenían una mirada exhausta. La mayoría tenía moretones visibles en la piel expuesta, especialmente en los brazos. Las especializaciones de combate eran exigentes tanto física como mentalmente, y a menudo implicaban ser golpeados por el menor error. Hola chicas. Lid se dibujó miradas de odio. La mayoría de los chicos lo odiaron desde el cuarto año. A pesar de ser 3 años más joven que ellos, con sus 1,66 metros, 5'5", ya era más alto y con mejor físico que ellos. En Mogar, los jóvenes se desarrollaron principalmente durante su 13º año. Después de eso, podría haber pequeños ajustes hasta el 16º. Fue el límite después del cual el cuerpo dejó de crecer. Todos esperaban convertirse en tropas de élite y, aunque ser alto no era necesario, seguro que ayudó. Solo podían envidiar el tipo de monstruo en el que Lid se convertiría. Hola, Lid. Floria se sorprendió gratamente. Por lo general, en su relación, era ella quien tomaba la iniciativa. Si me das 1 hora para recuperar el aliento, podemos entrenar juntos con la espada antes de la cena. Sabía que Lid era un adicto al trabajo. Floria asumió que después de su pelea con el Wyvern, estaba ansioso por aceptar su oferta de entrenarlo. ¿Por quién me tomas? ¿Algún maníaco de batalla? Gracias, pero no gracias. Ya tuve suficiente por hoy. Estaba más pensando en aprovechar la falta de tarea para invitarte a cenar. Vigorizado o no, Lid sintió la necesidad de descansar. Floria fue la única persona junto a Solus con la que pudo bajar la guardia. Quería salir de la academia para relajarse y hablar libremente. Lid también usó la asamblea para que Solus escaneara a los estudiantes en busca de los objetos misteriosos. Sospechaba que había más personas involucradas en el envenenamiento que Linjos no había logrado eliminar. Él estaba en lo correcto. Solus vio 4 más. ¿En serio? Quiero decir, seguro. Ella respondió con una sonrisa deslumbrante de oreja a oreja. Todavía necesito 1 hora para estar presentable. Floria se dibujó en sí misma miradas de odio. La mayoría de las chicas de 5º año la odiaban. Cómo una chica de aspecto tan sencillo se las arreglaba para salir con un usuario de alfiler era un misterio para ellos. A partir de la experiencia de citas de Lid en la Tierra, 1 hora era una estimación optimista para una cita improvisada. Claro. Iré a visitar a Yurial mientras tanto. Llámame cuando estés listo. No hay prisa. Se secó una gota de sudor que le corría por la mejilla con el pulgar. Todos los moretones en su cuerpo sanaron, sus músculos y articulaciones dejaron de doler. En lugar de cansarse por el hechizo de luz, Floria sintió que su fatiga desaparecía. ¿Cómo lo hiciste? Ella estaba asombrada. Lid no había usado ningún signo o palabras mágicas. Estamos dentro de una de las grandes academias, así que iré con la magia. Él se encogió de hombros. ¿Qué hay de mí? Frilla no había pasado por alto cómo la respiración de Floria había vuelto a la normalidad o que había dejado de sudar. Lo siento, 3 es multitud. Búscate un novio. Dijo despegando antes de que ella pudiera darle el dedo. Me refiero a la curación, JKS. Gritó a pesar de que Lid ya estaba demasiado lejos. Yurial se sorprendió gratamente de ver a Lid también. Era raro por su parte buscar el consejo o la ayuda de Yurial, lo que lo hacía feliz de complacerlo. Después de la pelea con Gadorf, Lid entendió que necesitaba comprender mejor el poder de las matrices. Dado que todavía estaba atrapado con el hexagrama de Silverwing, Lid decidió que era hora de pedir la opinión de un experto. ¿Puedes comprobar si se trata de una matriz? Lid preguntó después de materializar un pequeño hexagrama dorado entre sus manos. Seguro. Aunque es poco probable. El hechizo de detección de matriz de Yurial suplicaba diferir. Estoy corregido. Esta es una matriz imposible en eso. ¿Qué es una matriz imposible?
Lid preguntó. Las matrices son hechizos que requieren un tiempo de lanzamiento prolongado y que se pueden colocar en un lugar específico durante un tiempo. Este desafía todo lo anterior. Desaparece tan pronto como dejas de gastar maná y aparece relativamente rápido. Uriel explicó. Hay varias grabaciones de matrices imposibles como esta, todas dejadas por los magos del pasado. Sin embargo, solo se utilizan como material de entrenamiento para el lanzamiento múltiple. No tienen ningún uso práctico y no se consideran más que trucos de magia. ¿Cómo es eso? Porque vienen sin explicación, sin signos con las manos, ni palabras mágicas. Incluso si tuvieran un efecto decente, solo se pueden usar con la primera magia. Convertirlos en matrices reales requeriría estudiar sus propiedades y luego encontrar signos y palabras para igualar. Es mucho más fácil crear uno nuevo desde cero. Además, ¿qué uso podría tener una matriz que requiera cantos constantes y gasto de maná? El mago ni siquiera podía moverse, se vio obligado a convertirse en un objetivo fácil. Tal vez no. Lid reflexionó. Capítulo 293 Descubrimientos Parte 1 ¿Puedes ayudarme a descubrir qué hace el hexagrama de Silverwing? Lid preguntó. Claro, no hay problema. Uriel estaba feliz de poder finalmente devolverle a su amigo toda la ayuda que recibió en el pasado, incluso si era por una tontería. También me gustaría ver esas matrices imposibles que mencionaste antes. Lid estaba seguro de haber encontrado una mina de oro. Tener verdaderas matrices en su arsenal era una oportunidad que no podía dejar pasar. Lid mantuvo el hexagrama activo, lo que le permitió a Uriel realizar una serie de experimentos y hechizos para determinar las propiedades de la nueva matriz. Mientras Uriel lo estudiaba desde fuera, Lid podía percibir desde dentro los cambios en el flujo de maná que producía cada prueba. Después de un tiempo, compararon notas sobre sus hallazgos iniciales. Todavía estaban discutiendo los detalles cuando Lid recibió la llamada de Floria. Desearía saber cuánto tiempo ha pasado. Tengo que hacerme un maldito reloj o algo así. 13 años después de su tercer nacimiento, Lid todavía no podía decir la hora sin mirar al sol. Lo frustraba más allá de lo razonable. Cuando fue a buscarla, Floria vestía su uniforme, igual que él. Llevaba el pelo negro hasta la cintura suelto. Su cabello ondulado reflejaba la luz de la academia, dándoles un aspecto sedoso. Floria emanaba un delicado aroma floral que Lid encontró sorprendentemente relajante. Incluso antes de obtener un sentido del olfato mejorado, Lid siempre había encontrado que los perfumes eran demasiado fuertes. Su dulce aroma era nauseabundo para él, como un hombre que usa demasiada colonia. Llevaba poco maquillaje. Lo suficiente para que sus rasgos parecieran más delicados y sus ojos más grandes. Sus labios brillaron bajo el efecto del brillo de labios. ¿Cómo me veo? Preguntó con una mirada expectante. Te ves preciosa. Lid respondió honestamente. Lid la llevó a la ciudad de la laguna de Vinea que había visitado durante las visitas a domicilio del cuarto año. Con sus numerosos canales y barcos pequeños, era el lugar más romántico que conocía. Le recordó a la ciudad italiana de Venecia que había visto en muchas películas en la Tierra. Además, estaba ubicado bastante lejos de la academia, por lo que las probabilidades de conocer a alguien que conocían eran muy bajas. Lid quería algo de paz y tranquilidad. Eligieron un restaurante con mesas al aire libre para disfrutar del paisaje. Siendo todavía principios de la primavera, el aire era un poco frío. Floria solo necesitó un movimiento de la mano para calentar el aire a su alrededor y hacer que el calor no se dispersara. Lid se encargó de las luces, convocando pequeñas lunas plateadas a su alrededor. El pobre camarero que les asignaron estaba tan asombrado por sus uniformes y su despliegue de poder que tardó un poco en conseguir pedir algo de comida. No me quejo, pero esto no es propio de ti. Llevarme fuera de la academia, en una ciudad romántica en lugar de pedir comida de la cantina y comerla en una de nuestras habitaciones. ¿Qué pasa? Preguntó extendiendo su mano sobre la mesa para tomarla de él. ¿De verdad soy tan tacaño? Lid pensó. El silencio de Solus decía mucho sobre el asunto. Odio ser el portador de malas noticias, pero hay algo que debes saber. Lid le contó sobre la hostilidad que había percibido de Wanemire y los otros estudiantes. No es casualidad, todos llevan complementos que me dan mala onda. ¿Usan artículos a juego? ¿Cómo nadie los notó antes? Ella se sorprendió, fue un movimiento bastante tonto de su lado. Los hizo reconocibles. No coinciden, pero estoy seguro de que tienen las mismas propiedades. Quiero que desconfíes de todos ellos. Lid le dio los nombres y una descripción física de los que había identificado.
Entonces, ¿cómo sabes que están vinculados? Ella preguntó. Solo lo sé. ¿Es este otro de tus secretos, como tus habilidades físicas y tu misterioso hermano? Lid solo asintió. Está bien, te creo. Ella respondió con una sonrisa radiante. Esto es realmente una buena noticia. ¿Cómo es eso? Lid quedó atónito por su reacción positiva. Había esperado que ella dudara de sus palabras. Floria era consciente de lo paranoico que era Lid y él no le había ofrecido ninguna prueba aparte de un mal presentimiento indescriptible. Incluso si ella le creía, temía que la nueva amenaza inminente arruinara el estado de ánimo. Porque al menos ahora sabemos de quién tenemos que patear. No era ningún misterio que hubiera traidores en la academia ni que algunos de los estudiantes estuvieran involucrados en el envenenamiento. Es la primera pista que obtuvimos. Gracias por confiar en mí lo suficiente. Para compartirlo conmigo. Su respuesta casi lo hizo sentir culpable por ocultarle tantas cosas. Aparte de Solus, ella era la persona que más confiaba en él, sin importar cuántas sombras dejara Lid entre ellos. Ella era la primera chica de Mogar que le había regalado un toque suave y un cálido abrazo. Incluso cuando casi lo había perdido después de la falsa muerte de Protector, Floria nunca se había apartado de su lado. Lid suspiró, finalmente dispuesto a admitir consigo mismo que se preocupaba por ella. Con el tiempo, Floria se había convertido en su hogar lejos del hogar. Alguien a quien volver, sin preocuparse por cómo actuar o qué decir. Podría ser él mismo. Floria soltó una risita, cerrando con su mano la boca de Lid, que había permanecido abierta desde su respuesta. No, gracias por creerme. Ahora que lo dije en voz alta, me doy cuenta de lo loca que suena esta historia. Lid sintió una punzada en el corazón, pero fue agradable. Te creería incluso si me dijeras que un monstruo te secuestró durante la noche. De lo contrario, ¿para qué son las novias? Ella le tomó la mano con fuerza. Estaba pensando que podríamos usar este conocimiento para desatar a mi mamá contra ellos. Dudo que actúe solo porque tengo un mal presentimiento. Lid suspiró. Es cierto, pero mi madre es aún más paranoica que tú. Si le digo que el mal presentimiento es mío y que esas personas actuaron de manera sospechosa, vendrá corriendo. Es sobreprotectora desde tu visión. Floria se detuvo de repente, dejando caer el tenedor al suelo. Eso es. Tu visión acaba de actualizarse. Le ruego me disculpe. Lid acababa de llegar a la misma conclusión, pero tenía curiosidad por ver hasta dónde estaba dispuesta a llevar esa mentira. Podemos decir que su visión le mostró algo sobre esos artículos. Será más que suficiente para darle a mamá todo lo que necesita. ¿Qué pasa si me equivoco y ellos son realmente inocentes? ¿No te sentirías culpable por arrojarlos a las fauces de Girny? El cuidado de Lid por su bienestar estaba a la par con lo que sentía por el juego que estaba comiendo. Solo quería asegurarse de que Floria se diera cuenta de las implicaciones de su idea. No. Ella se encogió de hombros. Pueden hacer como yo y culpar a esas malditas dríadas por no darnos mucho en qué trabajar. Alguien se está volviendo astuto y manipulador. Lid dijo, riendo. ¿Qué puedo decir? Entre tú y mamá, los malos hábitos se contagian. Pasaron el resto de la cena hablando de sus respectivas especialidades y familias. Capítulo 294 Descubrimientos. Parte 2. Después de que Lid pagó la cuenta, dieron un paseo por el paseo marítimo. A pesar de la hora avanzada, la ciudad todavía estaba llena de carruajes y pequeños botes taxi. Todo se movió lentamente. A diferencia de la metrópoli de la Tierra, ni los cocheros ni los barqueros parecían tener prisa, como tampoco sus pasajeros. Para Lid, casi parecía que la ciudad de Vinea se estaba quedando dormida perezosamente. De repente, el silencio entre los dos se rompió con un suspiro, seguido poco después por otro. ¿Qué pasa? ¿Tienes dudas sobre el plan? Lid preguntó. No. Floria negó con la cabeza. Es tan extraño. Me siento tan feliz y tan asustado al mismo tiempo. Ella se sentó en un banco de madera, invitándolo a hacer lo mismo. Estoy feliz porque a pesar de que el año pasado ha sido una pesadilla, me hizo darme cuenta de lo afortunado que soy. Tengo una familia amorosa, riqueza, estatus y talento. Todas las cosas que di por sentado antes de conocerlos. Se apoyó contra Lid y apoyó la cabeza en su hombro. Incluso logré envejecer así sin tener que matar a otro ser humano. Lid todavía tenía dificultades para escuchar a una chica de 16 años que se llamaba a sí misma vieja, pero después del matrimonio de Rena, estaba empezando a entenderlo. Especialmente después de que su hermana quedó embarazada.
La razón por la que tengo miedo es porque sé que el cuento de hadas que ha sido mi vida va a terminar pronto. Suspiró de nuevo. Finalmente entiendo por qué mi mamá es tan insistente y mi papá es tan indulgente. Ambos están tratando de protegerme a su manera de la vida tal como la conocen. Ya que soy casi un adulto, debo comenzar a actuar como tal. No puedo seguir confiando en otros para su protección. Una vez que me gradúe, el ejército me enviará lejos de casa por los dioses saben cuánto tiempo. No será como con la academia, no podré regresar en meses. Por primera vez en mi vida, lo haré estar realmente solo. No importa mi apellido, mi camino es el mío. Cada decisión que tome tendrá consecuencias y debo ser lo suficientemente fuerte para vivir con ellas. Hizo una pausa por un momento, mirando las estrellas brillando sobre sus cabezas, mientras la luna creciente estaba parcialmente cubierta por una nube pasajera. Es tan tranquila esta noche, mientras que mi futuro es tan aterrador. Me gustaría que este momento durara para siempre, pero sé que es imposible. Lid no dijo nada, su mente estaba en blanco. A pesar de que no quería nada más que terminar el 5.º año, superar la maldita visión, la idea de que estuvieran juntos menos de 9 meses antes de separarse lo hacía sentir vacío. A la mañana siguiente, Lid se desempeñó como secretaria de la Asociación de Magos. Fue lo más difícil que había hecho en sus 3 vidas. Recibía nuevos documentos cada pocos segundos, daba su sello mágico como prueba de recepción y luego los catalogaba de acuerdo con el protocolo. Después de eso, tuvo que leerlos y reenviar el papeleo según su prioridad. A pesar de que los empleados superiores le proporcionaron un amuleto que le permitió encontrar fácilmente las reglas y regulaciones correctas para cada documento, el trabajo era abrumador. Los segundos parecían durar horas, mientras que las 2 horas de servicio bien podían ser años. Regresó a la academia, sintiendo como su alma había sido succionada hasta quedar seca. Prefiero luchar contra otro Wyvern que hacer esta mierda de nuevo. Lid pensó. Al menos una vez que matas a la bestia, permanece muerta, esos papeles seguían llegando como una inundación. Es mucho mejor una muerte rápida por garra en lugar de ahogarse lentamente en un océano de aburrimiento. Animar. Me tenías a mí y a Solus pedía para ayudarte a recordar qué va a dónde. Imagínese cómo se siente por los demás. Solus se rió entre dientes. Durante la especialización de curandero, siguieron tratando sus lodos. Cuanto más se acostumbraba Lid al procedimiento, más a menudo podía cambiar de escáner a Invigoration. Él y Solus habían hablado extensamente sobre la escultura corporal durante su tortura matutina. Ambos pensaron que el sujeto tenía una de las piezas faltantes del rompecabezas que era la verdadera magia. La forma en que Protector cambió su forma y lo hizo el Wyvern es completamente diferente. El Protector cambió de forma a la vez, como el agua que pasa de un recipiente a otro. En cambio, el Wyvern cambió en pequeñas ráfagas, como un hombre lobo en una película de terror B. Creo que ambos manipularon sus fuerzas vitales, pero emplearon técnicas diferentes. Protector es un despertado y Scarlet le enseñó cómo cambiar de forma, mientras que el Wyvern no estaba despertado y no tenía acceso a su núcleo de maná. Probablemente la razón por la que Protector no pudo enseñarme cómo cambiar de forma no estaba relacionada con la etapa de refinamiento de mi núcleo, sino más bien con mi incapacidad para controlar mi fuerza vital. Debo aprender a percibirlo como un todo, no como un solo miembro a la vez. Además, necesito encontrar una manera de crear una copia de seguridad del patrón de fuerza vital de mi cuerpo humano o corro el riesgo de perderme para siempre. Lid usó el hechizo Chisel como un kit de costura, uniendo los ladrillos rojos que componen los zarcillos del limo con los de su cuerpo principal, creando hilos de maná cian entre ellos. Tan pronto como la conexión se estableció correctamente, la fuerza vital fluyó como sangre en los nuevos vasos, volviéndolos rojos. Al final de la lección, la habilidad de Lid con el limo había mejorado mucho, pero no había llegado a la mitad de la tarea. Curiosamente, la clasificación de la clase se invirtió. Los menos hábiles casi habían terminado, mientras que Lid, Quilla y los demás aún tenían mucho por hacer. Aún más extraño, Bastor no pareció sorprendido ni preocupado por el giro de los acontecimientos. ¡Excelente, excelente! Palmeó la espalda de Quilla con entusiasmo. No lo entiendo, profesor. Estoy detrás de la mayor parte de la clase, ¿por qué me felicita? ¿Por qué tú y los buenos se están centrando en el cómo y el por qué, más que en el qué? Explicó colocando su mano sobre su pecera. Como esperaba. Tu babá sufrió un impacto mínimo. No eres lento, Quilla, eres meticuloso. Hay una gran diferencia entre los dos. No dudes de ti mismo y mantente erguido.
Bastor le levantó la barbilla, impidiendo que Quilla mirara al suelo. El profesor luego revisó todos los lodos, felicitando a la mayoría de los estudiantes lentos y regañando a todos los rápidos. Tus limos no están curados, más como remendados. Si este fuera un procedimiento más delicado o una criatura menos duradera, estaría muerto hace mucho tiempo. Bastor negó con la cabeza, procediendo a aliviar el dolor de los lodos arreglando los errores más importantes. El grupo de Lid dejó el laboratorio de curación muy animado. Los otros por las palabras de Bastor, Lid porque a pesar de no progresar con vigorización, sintió que estaba en el camino correcto hacia el descubrimiento de cómo cambiar de forma. El siguiente tema fue la primera lección práctica sobre cómo crear sus propios hechizos personales. Lid estaba ansioso por descubrir si podía aprender algo sobre la verdadera magia de él. Hasta ese momento, todos los cursos de la academia le habían ayudado a ampliar sus horizontes. Se dirigieron a la sala de actos, donde los esperaba el profesor Nalear. Una vez que llegaron todos los estudiantes, Nalear abrió un Warp Steps y los llevó a la sala de entrenamiento más absurda que ninguno de ellos había visto. Capítulo 295 Creación mágica parte 1 El salón de entrenamiento al que entraron los estudiantes les recordó el que usaban para practicar magia dimensional. La habitación tenía 30 metros, 98 pies, de largo y 20 metros, 66 pies, de ancho. Era lo suficientemente grande como para acomodar fácilmente el doble de su número. Sin embargo, mientras que el salón de entrenamiento mágico dimensional estaba completamente vacío, el de la creación mágica estaba lleno de lo que parecía una vieja cabina telefónica hecha de cristal transparente. Justo enfrente de cada cabina telefónica, había una barra horizontal holográfica que le recordaba a Lid el contador combinado de juegos como Dance Dance Uprising. En general, el lugar se parecía más a una sala de juegos que a las instalaciones de una academia. Lo primero es lo primero, debería sacar su propio códex. La profesora Nalear les mostró el libro que había distribuido durante la primera lección. Como ejercicio de calentamiento, cada uno de ustedes seleccionará 2 palabras mágicas de su propia lección de su códex y las introducirá en la cabina de sensores. Señaló la cabina de cristal del teléfono. Se conocen todas las combinaciones posibles. Generan un flujo de maná que ha sido minuciosamente investigado y las cabinas son capaces de detectar. Déjame darte un ejemplo. Entró en una cabina vacía, dejando la puerta abierta. Nalear colocó su mano en la pared de cristal frente al mostrador holográfico. Primero, necesitas imprimir tu estación con tu maná. Luego di en voz alta el hechizo que has decidido crear. En mi caso es Infirogata. Según el códex, se suponía que debía crear un anillo de fuego. La cabina emitió un brillo rojo mientras se encendía y también lo hizo el contador holográfico. Ahora el dispositivo sabe qué tipo de energías se van a emplear y cómo protegerme de ellas. Supongo que todos recordaréis los peligros de lanzar un hechizo incorrectamente. La clase asintió al unísono. Lid también casi había muerto varias veces mientras aprendía su primer hechizo mágico falso de primer nivel cuando todavía tenía 6 años. Un error en la pronunciación de las palabras mágicas o en los sellos de las manos podría tener consecuencias impredecibles. Bueno, crear un nuevo hechizo es aún más peligroso, por eso es un tema que se explora solo durante el 5º año. Un hechizo completo es seguro para el lanzador. Volverse inestable. Los signos mágicos de los hechizos de bajo nivel determinan la cantidad de maná que se empleará y cómo interactúa con las energías elementales. Usar los signos incorrectos puede dañar directamente sus cuerpos. Cuanto mayor sea el error, mayor será el daño que pueda sufrir. Es especialmente problemático para los hechizos de ataque. Es por eso que comenzaremos con hechizos que son apenas de nivel 1 para darte una base sólida. Me gustaría decirte que las cabinas de sensores pueden bloquear cualquier cosa, pero sería una mentira. Solo pueden protegerte hasta el nivel 2 hechizos y algunos de los más débiles de nivel 3. El propósito de este ejercicio es permitirte experimentar con seguridad el flujo de tu maná mientras creas hechizos de bajo nivel. Solo entonces pasaremos a hechizos más poderosos contra los cuales no hay protección sino habilidad y experiencia. Es importante que se familiarice con la identificación de los signos correctos y la búsqueda de las palabras adecuadas. El códex solo contiene las palabras mágicas más comunes y seguras. Los hechizos verdaderamente poderosos requieren que realice ajustes. Siempre he pensado que los hechizos hechos con nuestro propio maná no podrían dañarnos. Preguntó Quilla. ¿Por qué es esto diferente? Porque un hechizo realizado correctamente es parte de ti, como tu cabello o tu piel.
Un hechizo estropeado se compone de energías discordantes que no hacen distinción entre amigos y enemigos. ¿Arriesgué mi vida mientras creaba mis hechizos personales en mi aldea? Kuilla se estremeció al pensar en lo peligrosa que era la ignorancia. Realmente no. Nalear le dio unas palmaditas en el hombro, tratando de tranquilizar a Kuilla. La magia de luz es la magia de la vida, en su mayoría es inofensiva. Requiere que un monstruo no inflija daños con un hechizo de luz de nivel bajo. De lo contrario, un canto fallido simplemente no tiene efecto. Lit y tú tenéis suerte. Siendo sanadores, seguiste el camino más seguro. Te hizo posible crear más tarde incluso hechizos ofensivos con facilidad gracias a tu experiencia previa. Kuilla recordó cuando creó su primer hechizo de hielo ofensivo. Había sufrido dolor e incomodidad de vez en cuando, pero siempre se las había arreglado para detenerse antes de que las cosas se salieran de control. Ella nunca informó sobre lesiones durante sus experimentos, solo pequeñas congelaciones. Crear hechizos personales incluso antes de inscribirse en una academia es lo que significa ser talentoso. Nalear dijo al resto de la clase. Déjame terminar mi demostración, por favor. Sus manos dibujaron una S en el aire, llenando la barra combinada holográfica en un tercio. Esto significa que las señales son correctas. Luego repitió las palabras mágicas mientras dibujaba Y seguidas de un círculo. La barra combinada parpadeó en rojo y se vació. Esto sucede cuando las señales son incorrectas. La tercera vez que dibujó un garabato después de la S, todo parpadeó en rojo un par de veces, una señal de advertencia llenó el mostrador. ¿Adivina qué? Eso fue un gran error. Sin la cabina me habría lesionado. Si no hay más preguntas, entra en las cabinas y comienza a practicar. Elegir dos palabras que formen un hechizo universalmente conocido no contará como un éxito. Para obtener una calificación aprobatoria, debe completar al menos 2 nuevos hechizos. Empezar. En el momento en que Nalear salió de la cabina, brilló con una luz blanca. El siguiente texto apareció dentro de la pantalla holográfica. Hechizos intentados. Infilogata. Hechizos completados. Ninguno. Calificación final. F. Impresión restablecida con éxito, lista para un nuevo alumno. Varios estudiantes tragaron un trozo de saliva, incluido Lit. Hacer trampa no era una opción, el sistema lo registraba todo. Lit maldijo interiormente por su mala suerte. No soy Kuilla, nunca creé hechizos falsos además de los que le enseñé a Tista. Esperemos que sea suficiente. Respiró hondo para calmarse, luego Lit imprimió el terminal con su maná. Jorunka. Según el códex, el hechizo crearía un cubo de hielo del tamaño de una mesa. Lit comenzó a formar todos los signos que conocía, descubriendo que tal método de fuerza bruta no era práctico. Cada intento fallido consumía parte de su maná. Tomado individualmente, un fracaso no significaba nada para él. Sin embargo, cientos de fracasos seguidos fueron bastante agotadores. Después de una hora, Lit desperdició una cuarta parte de su reserva de maná y completó un solo hechizo. Cálmate, idiota. Lit se regañó a sí mismo. No entre en pánico como un hombre que se ahoga. Esta es solo la primera lección. En el peor de los casos, obtendrás una calificación reprobatoria, pero siempre habrá una próxima vez. Concéntrate en la tarea que tienes entre manos. Lit recordó las palabras de Bastor sobre la diferencia entre ser lento y meticuloso. Luego sobre el propósito del ejercicio. No estaban practicando para un juego de adivinanzas. Estaban allí para aprender a percibir el flujo de maná dentro de sus propios cuerpos. Las clases de cuarto año requerían sentir el maná una vez que lo proyectaban afuera, Magic Creation fue lo opuesto. Capítulo 296 Creación mágica parte segundo. Este ejercicio es como un problema de matemáticas. Puedo aprender de memoria todas las ecuaciones o puedo comprender los principios subyacentes de la fórmula principal y derivar de ella todo lo que necesito. Hasta ahora, el primer método me falló, es hora de probar el segundo. Lit cerró los ojos, ignorando la barra de combo que tenía frente a él y concentrándose en su núcleo de maná en su lugar. El segundo hechizo de su elección fue Hornbat, un hechizo inútil que generaría carámbanos en forma de moneda. Era lo suficientemente similar al anterior como para permitirle al menos reutilizar el sello de primera mano. Lit dibujó el símbolo en el aire lentamente, sintiendo una pequeña cantidad de maná saliendo de su núcleo. Luego, casi detuvo sus manos, haciendo un pequeño movimiento a la vez y observando cómo reaccionaba la hebra de maná. Descartó todos los signos que lo hicieron hinchar o colapsar, siguiendo solo aquellos que lo hicieron moverse hacia afuera.
Lid no tenía idea de cuánto tiempo había pasado cuando escuchó el sonido que anunciaba la finalización del segundo hechizo. Abrió los ojos solo por el tiempo necesario para tomar las siguientes dos palabras del códex y transmitirlas al stand. Siguió practicando solo hechizos de hielo, observando cada vez con más claridad la forma que asumía la hebra de maná con cada hechizo diferente. La revelación lo golpeó como un martillo. La mayoría de los movimientos que componen un signo de una sola mano fueron inútiles. Probablemente se habían agregado para que fuera más fácil de recordar, para enmascarar las partes importantes de miradas indiscretas, o ambas cosas. Lo que importaba eran los movimientos que alteraron la forma de la hebra de maná, añadiéndole giros y vueltas hasta que su flujo se asemejó al de un verdadero hechizo mágico. Lid decidió poner a prueba su teoría. Escogió otro par de palabras formando un simple hechizo de hielo. Lid visualizó mentalmente cómo necesitaba manipular su flujo de maná para obtener con magia verdadera el mismo efecto que tendría el hechizo falso. A continuación, pronunció las palabras mágicas mientras usaba ambas manos para dar forma a la hebra de maná como el verdadero hechizo que acababa de crear. El stand señaló que su éxito coincidió con el gong que marcaba el final de la lección. Lid se encontró empapado en sudor. Su reserva de maná era lo suficientemente baja como para provocarle un terrible dolor de cabeza. Sin embargo, estaba satisfecho con sus resultados. La mala noticia es que no puedo usar la misma técnica para magia de nivel superior. Me toma un minuto preparar un hechizo verdadero de primer nivel, pero no se puede decir lo mismo de los niveles superiores. Significa que realmente debo aprender a crear hechizos falsos. Lid pensó. Esto no solo será útil para aprobar esta asignatura, sino también como una forma de obtener créditos compartiendo hechizos si alguna vez necesito algo de la asociación. La buena noticia es que ahora encontré una forma mucho más rápida de convertir la magia falsa en magia verdadera y viceversa. Parece que mi teoría original era correcta. Los cimientos de la magia falsa son los mismos que la magia verdadera y todo el sistema de niveles es una escalera que conduce al descubrimiento del núcleo de maná. Lid salió de su stand, esperando que el holograma proyectara sus resultados. Hechizos intentados. 15. Hechizos completados. Todos. Calificación final. B. Impresión restablecida con éxito, lista para un nuevo alumno. No está mal para alguien que pasó la mitad de la lección para hacer bien un hechizo. Solus intentó animarlo. B fue el puntaje más bajo que obtuvieron, pero ella estaba orgullosa de él. Lid había alcanzado ese grado él solo, sin pedirle ayuda. Es mejor esperar después de la cena antes de preguntarle si lo hizo a propósito o simplemente estaba tan concentrado como para olvidarse de mí. Pensó en un rincón oculto de su mente. Lid se volvió para ver cómo actuaban los demás. El holograma de Kuilla informó. Hechizos intentados. 22. Hechizos completados. Todos. Calificación final. A. Asombroso como siempre, Kuilla. Soy tan malo en este tema. Necesito trabajar más duro. Le estrechó la mano con un dejo de envidia en la voz. Ella es más talentosa que yo, tiene más experiencia que yo en la creación de hechizos falsos, y no desperdició tiempo en pánico. Me pregunto qué tan poderosa será ella. El hilo de pensamiento de Lid fue interrumpido por Kuilla, quien le dio una débil patada en la espinilla. La forma en que inclinaba compulsivamente la cabeza le hizo pensar que Kuilla estaba sufriendo un derrame cerebral o algo así. Date la vuelta, idiota. Lid siguió la orden de Solus, finalmente notando las otras estaciones también. Había muchas D, e incluso algunas F holográficas. ¿Qué demonios? Lid espetó. Se requirieron al menos 4 hechizos completos para obtener una E, 8 para obtener una D. Todos lo miraban con puro odio. Les dije gente, talento. Nalear les dio unas palmaditas en la espalda. Como dije antes, 2 hechizos completos son suficientes para aprobar la primera lección. Sin embargo, las máquinas están calibradas para el examen final. Ella se rió entre dientes ante su expresión desconcertada. Más tarde, mientras los estudiantes disfrutaban de su cena, el traidor dentro de la academia finalmente pudo suspirar de alivio. Tras la racha de fracasos durante el pasado año, toda su meticulosa planificación estaba dando sus frutos. Según su información más reciente, Linjos aún desconocía sus planes de construir armas de grado militar para emplear durante el acto final. Desde que se unieron a la búsqueda inútil de Lucard, todo se había ido al garete. Lucard, el archimago idiota que soñaba con ser rey. El traidor se había unido a él porque ellos también querían que ocurriera la guerra civil, pero por una razón completamente diferente.
El traidor creía firmemente que el reino Grifón estaba más allá de la salvación. Era como una pintura horrible dibujada por un artista incompetente. Más pinceladas solo podrían hacerlo aún más desordenado. Lo que necesitaba el reino era quemar el lienzo viejo y empezar de nuevo con uno nuevo. Cegado por su propia arrogancia, Lucard nunca había esperado que su aliado estuviera desviando lentamente sus fondos y activos, convirtiendo a los cómplices de Lucard en esclavos obedientes. El plan fue brillante en su simplicidad. Cuando comenzara la guerra civil, el traidor tendría todos los medios necesarios para hacer prevalecer a su lado, borrando del tablero tanto a Lucard como a los corruptos Royals. Después del incidente de Candria, se vieron obligados a cambiar de enfoque. Con los parásitos descubiertos y una cura ya disponible, el plan original se arruinó. Cuando Valcor reveló su nuevo objetivo, el traidor asumió que los tirones les estaban dando una señal. Al mover sus peones, habían debilitado todas las academias, haciéndolas presa fácil para los no muertos. El traidor asumió que una vez que se perdieran las 6 grandes academias, los otros grandes países invadirían el reino Grifón. Nobles y plebeyos se habrían unido en el dolor, obligados a aliarse contra un enemigo común. El resultado de la batalla no era importante, lo que importaba era destruir el status quo. Sin embargo, el maldito Linjos lo había arruinado todo al aliarse con el Señor del Bosque, guiando a los otros directores con el ejemplo. El traidor había pasado los últimos meses acumulando la fuerza que necesitaban para hundir al reino en el caos. Si la revolución era imposible de lograr, el traidor estaba dispuesto a conformarse con la venganza. Capítulo 297 La vida de los demás, parte 1 Academia White Griffon. Más de un mes después, una semana antes del primer examen del 5º año. La vida de Frilla Solivar Ernas siempre había sido una montaña rusa emocional. Una trampa de velocidad que la mantenía a decenas de metros sobre el suelo y que nunca se detendría, por mucho que gritara, llorara o vomitara. A veces se ralentizaba, pero solo porque se acercaba a otra gran caída. Había desperdiciado su infancia intentando la imposible tarea de ganarse el afecto de su madre. Después de cumplir 12 años, la habían arrojado a un entorno de perro come perro. Todos en la academia querían que fracasara, con la esperanza de conseguir su lugar en el ranking. Todos en la casa Solivar la querían muerta. Sus hermanos y hermanas temían el estatus que alcanzaría al convertirse en la primera maga en la historia de la casa. Si Frilla tenía éxito, ser el primogénito o la línea de sucesión dejaría de tener sentido. Se convertiría en la mano derecha de la duquesa Solivar y lo heredaría todo cuando mi querida mami se marchara. Frilla había pasado tanto tiempo cuidando su espalda que su encuentro con Yuriel había sido como ver el sol después de un invierno perenne. Gracias a su estatus y poder, el ambiente se volvió pacífico, dándole la oportunidad de relajarse. Conocer a Cuilla le salvó el alma. A pesar de tener una vida mucho más dura que Frilla, Cuilla todavía tenía un corazón amable y solo se esforzaba por el afecto. Ella restauró la fe de Frilla en la humanidad. Después de darle el equivalente a un caramelo de azúcar, el 4º año resultó ser la cúspide de su miseria. Primero, había perdido a su familia. Al ser tildada de traidora, se vio obligada a aceptar la oferta de Lady Ernas de adoptarla. Luego, había matado a su primer hermano a sangre fría y finalmente llegó Valcor. Por desgracia, lo peor aún estaba por llegar. Todos esos eventos la habían llevado al límite, pero también ayudaron a Frilla a abrirse con sus nuevos padres y hermana. Se habían acercado con el tiempo hasta que dejó de sentirse prisionera y se convirtió en parte de algo más grande. Hasta que se sintió parte de la familia Ernas. Ser amada incondicionalmente, tener la libertad de decidir sobre su futuro era algo con lo que en el pasado solo podía soñar. Ahora que lo tenía todo, Frilla estaba muerta de miedo. Miedo de perder ese refugio seguro y regresar a un mundo cruel al que ella no le importaba un comino. No tenía idea de qué hacer con su vida. Ser sanador es un trabajo silencioso, pero bastante aburrido. A menudo enumeraba mentalmente todos los pros y los contras de sus opciones disponibles. Además, no me gusta mucho la gente. Pasar mi vida ayudando a los demás suena como una pérdida de tiempo. La carrera de un caballero mágico es aún peor, estaría matando gente para ganarme la vida. Estoy harto y cansado de pelear, solo quiero un poco de paz. Es absurdo pedirle a una chica de 16 años que decida su futuro. Quizás debería tomarme un año sabático. Hasta que encuentre mi respuesta, siempre puedo ser el mago privado de la casa Ernas. Además, el 5º año todavía es largo. Tengo todo el tiempo que necesito. Cuilla Ernas estaba pasando el mejor momento de su vida.
Tenía un padre cariñoso, una madre espeluznante pero cariñosa, 2 hermanas maravillosas y la casa de sus sueños. A pesar de todas las cosas malas que habían sucedido, el 4.º año había sido el más feliz de su vida. Le había dado un lugar al que pertenecía y, lo que es más importante, una familia. Todavía le quedaban 3 años más antes de ser considerada adulta, pero ya había planeado su futuro. Después de graduarse, Kuya había decidido trabajar como asistente en el departamento de iluminación del Grifo Blanco hasta que tenía la edad suficiente para postularse como profesora. Ella ya lo había discutido con sus mentores. Incluso Manohar se mostró entusiasmado con la idea y prometió respaldar su solicitud. El pensamiento realmente la asustó. Con la reputación del genio voluble, su aprobación podría hacer más daño que bien. Ser sanadora y maestra era el trabajo de sus sueños. Le daría la oportunidad de mejorar el mundo que la rodea y le dejaría tiempo para comenzar y nutrir a su propia familia. Después de las vacaciones de invierno, con el inicio de su crecimiento acelerado, su confianza en su apariencia y talento se disparó. Kuya estaba buscando novio, pero hasta ahora había tenido poca suerte. Los aprendices de Orión eran chicos amables, pero solo la veían cuando era niña. En cuanto a sus compañeros, los que le gustaban no le devolvían el interés y viceversa. Como un chico de 14 años muy tímido que ya la había invitado a salir un par de veces. Kuya hubiera preferido a alguien más asertivo. Estaba lo bastante harta de su propia timidez como para soportar la de los demás. Sin embargo, su último movimiento fue lo suficientemente audaz como para convencer a Kuya de que le diera una oportunidad. Shodart le había regalado un pequeño anillo. No era nada lujoso, solo una baratija que un estudiante de origen humilde podía permitirse. Era la nota en la que estaba envuelto lo que importaba. Un anillo encantado para una chica encantadora. Una frase cursi para ligar, pero aún así es linda. Usaré el anillo en nuestra primera cita. Pensó. Si las cosas no funcionan, siempre puedo devolverlo. Las asignaturas del 5.º año fueron exigentes, pero, a diferencia del 4.º, ningún profesor asignó tarea. Eso le dejó a Yurial mucho tiempo para practicar sus habilidades como guardián en el laboratorio construido dentro de su vivienda y para ayudar a Reed con su investigación. Es sorprendente cómo las llamadas matrices imposibles requieren al menos exacasting y un control fino sobre todos los diferentes flujos de maná. Sin embargo, Lid logra realizarlos en el primer intento gracias a su dominio de la primera magia. Tal vez me equivoqué al descartarlo siempre como magia inferior. Su investigación avanzó lentamente. A diferencia de todo lo que Yurial había aprendido hasta ahora, cada matriz parecía tener una función compleja. Lanzarlos no fue suficiente para obtener resultados. Para responder a un disparador externo, las energías que formaban las matrices tenían que manipularse adecuadamente mientras se mantenía el equilibrio de la estructura general. Con el tiempo, Yurial quedó fascinado con ellos y aprendió a lanzarlos él mismo, a experimentar incluso cuando Lit estaba ocupado de otra manera. Gracias a esos ejercicios, el dominio de Yurial de las matrices de nivel 4 y 5 mejoró a pasos agigantados. A veces, cuando estaba concentrado en los patrones místicos, podía sentir una sensación de ardor ubicada cerca de su plexo solar. Al principio, pensó que era una coincidencia. Después de que el fenómeno sucediera varias veces, probó todos sus hechizos de diagnóstico. Cuando ninguno de ellos detectó anomalías, Yurial incluso pidió la segunda opinión de Manohar. Incluso según el dios de la curación, él no tenía nada de malo. Ogardistar, la agente real Girniernas, tamborileaba nerviosamente con los dedos en el reposabrazos de su silla. Era inusual que ella estuviera nerviosa, y mucho menos impaciente. Como todo depredador, conocía la importancia de esperar el momento oportuno, de elegir el momento y el lugar del ataque para no dejar a la presa la más mínima posibilidad de supervivencia. Sin embargo, toda esa espera estaba agotando sus nervios. Capítulo 298. La vida de los demás, parte 2. La visión cambió hace casi un mes. ¿Por qué no hacemos nada? La ira de Girny fue apenas contenida. Le tomó toda su fuerza de voluntad evitar que se mostrara en el exterior. Porque según todo lo que sabemos, es probable que estemos a punto de enfrentar la amenaza de los collares de esclavos, como los que la casa Pontus le compró al alquimista desaparecido a Torne. La duquesa Distar estaba disgustada por sus propias palabras. Al igual que Girny, odiaba sentirse impotente. Quienes sean los traidores, han logrado escabullirse de nuestra red demasiadas veces. Linhos necesita tiempo para sacar a suficientes miembros de su personal para requerir una entrega oficial sin que surjan sospechas.
Si actuamos precipitadamente, corremos el riesgo de alertarlos. Solo necesitarían activar los collares para obligarnos a matar a inocentes mientras escapan al amparo del caos resultante. Los estamos adormeciendo con un falso sentido de confianza, de modo que nuestro primer ataque también será el último. Tenía las manos apretadas con tanta fuerza que estaban blancas, la sangre se le escapó de los dedos. Es fácil para ti decirlo. Son mis niñas las que viven en esa trampa mortal, no la tuya. ¿Por qué no podemos al menos advertirles? ¿Para lograr qué? ¿Asustarlos? ¿Asustar a los traidores? Puede que nos equivoquemos con los collares. Hasta ahora, todas las redadas de seguridad salieron negativas. Mirindistar negó con la cabeza. No son solo sus hijas las que están en peligro, sino todos los estudiantes de las 4 academias restantes. Si no puede mantener su vida personal y profesional separadas, tal vez debería abstenerse del caso. Girnidistar sabía que Mirin tenía razón y la odiaba por eso. ¿Cuánto tiempo antes de que nos mudemos? Ella preguntó. Muy pronto. Pueblo de Lutia. Lid consideraba la idea de convertirse en hermano mayor y tío casi al mismo tiempo, en el mejor de los casos, inquietante. Cuando durante el segundo mes de invierno Elina notó que se había saltado su periodo, Lid supo que lo había logrado. Tanto su madre como su hermana estaban nerviosas. La primera consideró su embarazo como un milagro, mientras que la segunda estaba nerviosa por ser su primera vez. Lid estaba básicamente de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero afortunadamente no sucedió nada en su ausencia que Nana autista no pudieran manejar. Lid regresaba a su aldea al menos una vez a la semana, durante el fin de semana, para realizar un chequeo completo a ambas mujeres. Todo está bien. De nuevo. Lid resopló. Lo siento mucho, querida. No quise apresurarte. Elina se disculpó con una voz tan alegre que sonó falsa, pero en realidad fue sincera. Estaba demasiado feliz con las buenas noticias. ¿Quieres saber el sexo de los bebés? Lid preguntó. ¿Lo sabes ya? A juzgar por su entusiasmo, acababa de hacer una pregunta retórica. Macho femenino. Señaló a Elina primero y luego a Rena. Puaj. Mi familia hasta ahora ha tenido mala suerte con los hombres. Orpal, Trion y luego yo. Esperemos que el pequeño se convierta en un hombre mejor que nosotros. Después de todo, no se necesita mucho. Lid pensó. ¿Cómo te atreves? Solus lo regañó. Ni siquiera recordarle su número de muertos lo libró de un sermón. Ambas familias no compartían la perspectiva negativa de Lid sobre la vida. Celebraron juntos hasta tarde. Al día siguiente, después del final de las lecciones, Lid fue a la habitación de Floria para compartir las últimas noticias y dar ella un regalo de cumpleaños anticipado. En unos días, cumpliría 16 años y se convertiría en adulta de acuerdo con los estándares de Mogar. Felicitaciones, debes estar emocionado. Floria lo abrazó con fuerza. Por un momento, Lid se perdió en la delicada fragancia de su cabello. Realmente no. No quería estropear el estado de ánimo de su familia, pero al menos con Solus y Floria podía ser honesto. Me asusta la idea de tener otro hermano. Casi solo tengo malos recuerdos de ellos. Sobre todo, tenía miedo de amar y perder a su hermano pequeño. Lid estaba seguro de que no podría soportarlo de nuevo. En cuanto a mi sobrina, no lo sé. Me temo que el bebé le tomará mucho tiempo y que nos separemos aún más. ¿Cuántas veces tengo que decirte? Floria suspiró. No puedes mantener a tus seres queridos bajo una roca. Debes aprender a dejarlos ir. No estás perdiendo una hermana, sino ganando una sobrina. Lid no respondió. Era un asunto en el que tenían que estar de acuerdo para estar en desacuerdo. También he venido a darte tu regalo de cumpleaños. Lid sacó del bolsillo una pequeña caja y se la entregó. ¿Por qué tan temprano? ¿No sabes que es de mala suerte? Ella se rió, apresurándose a abrir la caja. Contenía un colgante de oro en forma de lirio. El suegro de Rena había derretido y purificado el oro, mientras que Lid lo había moldeado con magia. Era tan realista que Floria intentó olerlo. Investigué la etimología de su nombre. Esta flor simboliza la diosa que le da nombre. También está encantada por ser duradera y como un amuleto dimensional con una capacidad de 50 metros cuadrados. Era el elemento dimensional de mayor calidad que Lid podía crear sin hacer un escándalo. Gracias. Es un regalo maravilloso. Ella intentó besarlo, pero Lid la detuvo. Ese es mi regalo para la portada. De lo contrario, la gente pensaría que soy más tacaño de lo que ya soy. ¿Cuál es el verdadero regalo, entonces? Floria estaba perpleja.
Sé que no puedo Forgemaster nada que tu padre no pudiera hacer mejor, no puedo pagar algo que no podrías comprar por tu cuenta. Lo único que puedo ofrecerte es mi confianza. Por favor, cierra los ojos y dame tus manos. Floria hizo lo que le indicaron, mientras que Lit activó el vigor en ella. ¿Qué demonios? Lo que vio lo dejó estupefacto. En comparación con la última vez que la había visitado, la mayoría de las impurezas de su cuerpo estaban convergiendo hacia el núcleo de maná. No se habían movido mucho, pero el movimiento era tan claro como el día. Es justo lo que temía. Solus suspiró. La exposición prolongada a ti, combinada con el uso repetido de vigor y la práctica de magia de alto nivel parece estimular los núcleos de otras personas. ¿Exposición a mí? ¿Revitalización? Lit todavía estaba aturdido. ¿Recuerdas el ataque de Valcor? Para salvarla a ella y a Yurial, tenías que usar mucho vigorización. Además, como ella te invitó a salir, ustedes dos pasan mucho tiempo juntos. Protector nos dijo que la clave del despertar es una alta densidad de maná. Comparado con un mago normal cuyo núcleo está inactivo, el tuyo es un pequeño geyser de maná. ¿No significa esto que es probable que Tista despierte? Comparada con ellos, ella ha estado mucho más cerca de mí. Si entra en el White Griffon, creo que es una suposición razonable. Solus respondió. También depende de su talento y suerte. Tista no se ha despertado en años y las impurezas de Floria apenas se han movido. No lo pienses demasiado. Lit respiró hondo para calmarse antes de continuar. Usó vigorización para eliminar la mayoría de las impurezas externas de su cabello y piel, destruyéndolas tan pronto como emergieron. ¿Qué es este olor? Floria no tenía idea de por qué se sentía tan acalorada y confusa, pero el hedor estaba fuera de este mundo. Este es mi regalo. Me gustaría que siguiera siendo un secreto entre los dos. Dijo acercándola al espejo. No me siento diferente. Floria miró su reflejo sin notar nada. Báñese y avíseme por la mañana. Orden del médico. Lit la besó profundamente, saboreando su fragancia antes de salir de su habitación. Salió volando por el pasillo hacia su habitación. Estoy orgulloso de ti, dando un salto de F. ¡Cuidado! Solus gritó. Lit reaccionó rápido como el viento esquivando un aluvión de carámbanos, solo para sentir una garra invisible bloqueando sus extremidades. Inmediatamente activó la magia de fusión para neutralizar los efectos de la magia espiritual que lo sostenía. La persona que lo usaba era un experto. Lo golpearon contra las paredes y el techo antes de que pudiera reaccionar. Apuesto a que no esperabas encontrarte con otro despertado, ¿verdad? Dijo una voz demasiado familiar mientras el mundo a su alrededor se volvía negro. Capítulo 299 roto. Parte 1. El ataque había sido despiadado, rápido y cuidadosamente planeado. El aluvión de ataques había desequilibrado a Lit, mientras que el lanzamiento de magia espiritual aprovechó el impulso de su propia esquiva para golpearlo contra la pared más cercana. El impacto succionó el aire de los pulmones de Lit, haciéndolo perder el enfoque al mismo tiempo. Solus se había sentido indefenso ante la emboscada. Los ataques habían salido de los ocupantes de las habitaciones por las que siempre pasaban en su camino de regreso. No tenía ninguna razón para vigilarlos. Solus preferiría concentrarse en aquellos que se esconden detrás de las esquinas o pilares, pero la costa estaba despejada. O eso creía ella hasta que llegó el ataque. Lit estaba a punto de perder el conocimiento, pero gracias al rápido uso de la magia de fusión y la armadura Skinwalker, logró curarse a sí mismo en el último momento. Lit se mantuvo firme, evaluando su situación. Mana Sensei y Life Vision le dijeron que la situación era desesperada. Estaba rodeado por todos lados sin salida. Los estudiantes no eran un problema, pero la persona frente a él sí lo era. La profesora Valesa Nalear ya había tejido varios hechizos mientras aún intentaba levantarse. Esquivar fue una tontería de tu parte. Una sonrisa cruel distorsionó sus rasgos generalmente amables. Comprar esa armadura fue una tontería por tu parte. Gracias por facilitarme todo. Su voz era despreocupada como si estuvieran jugando a un juego. Varias bolas de fuego aparecieron a su alrededor, explotando al mismo tiempo. Realmente me gusta este hechizo tuyo. Espero que no te importe que lo copié. Lit sacó la espada del guardián de su dimensión de bolsillo, imbuyéndola con suficiente magia de agua para conjurar instantáneamente un ataúd de hielo a su alrededor mientras usaba magia de aire para proteger sus oídos de las explosiones. ¿Qué diablos está diciendo? ¿Le estoy facilitando el trabajo? Al menos ella es lo suficientemente tonta como para usar uno de mis hechizos. Sé exactamente cómo contrarrestarlo. Él pensó.
Por desgracia, Nalear no fue estúpido. Tan pronto como se formó el ataúd, desató un río de relámpagos que usó la propia barrera de Lit para evitar la protección de la armadura. Otro movimiento tonto. Debería pensar que todavía estás enamorado de mí. Su risa era cruel y rezumaba burla. Lit se maldijo por dentro. Solo podía soportar los hechizos usando la fusión de la tierra. Estaba sufriendo daño tras daño. Hasta ese momento, estaba atrapado en el extremo receptor de la batalla. Maldita sea, ha silenciado toda la zona. No importa cuánto ruido haga, nadie oirá nada. Pensó Solus, devanándose el cerebro en busca de una solución. Creo que sé por qué dijo que le estaba facilitando el trabajo. Ella no puede matarte por los arreglos de la academia. Si ella lo intenta, te protegerán y te enviarán una señal de socorro. Lit casi se había olvidado de la protección de la academia, nunca los necesitó. Las palas de viento destrozaron el ataúd de hielo. Estuvo tentado de no ofrecerles resistencia para activar las matrices protectoras, pero sintió que algo andaba mal. Nalear se estaba burlando de él, era probable que hubiera tomado precauciones. Lit los detuvo con la espada, descubriendo que tenía razón. Estaban demasiado débiles para infligirle una herida grave, ella tenía como objetivo hacerlo desmayar. ¿Sabes? No puedo creer que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta de que somos hechos del mismo molde. Dos despertados. Lit ignoró sus palabras, las tácticas de distracción también eran una de sus especialidades. ¿Cómo sobreviviste a las garras? ¿Cómo ayudaste a encontrar una cura para los parásitos? ¿O cómo salvaste la vida de ese idiota de Deirus? Todos creen que eres el próximo Manoar, pero yo sabía que no podía ser el caso. Eres demasiado normal, demasiado cuerdo ser un genio. Lit movió su mano detrás de su espalda, sacando la boleta de la dimensión de bolsillo, solo para que la magia espiritual de Nalear la arrancara de sus dedos. Eso fue de mala educación. Es hora de terminar esto. Ignoró sus palabras de nuevo, fingiendo solo por un segundo estar dispuesto a luchar por la boleta en un tira y afloja de magia espiritual antes de saltar hacia el estudiante más cercano. Las matrices funcionan para todos. Significa que si golpeo a uno de ellos, se activará de todos modos. Lit pensó. El estudiante se sobresaltó. Lit se movió demasiado rápido para sus ojos. Sin embargo, antes de que su espada pudiera alcanzar a la chica, sintió un dolor agonizante en la espalda. Varios cuchillos lo apuñalaron. Su encantamiento era lo suficientemente fuerte como para romper su armadura, mientras que sus espadas eran demasiado cortas para causar un daño grave. Nalear sacó las espadas con su magia espiritual, activando su segundo hechizo. La magia curativa de los cuchillos cerró toda la herida de Lit, restaurando por completo su cuerpo. Al mismo tiempo, la curación lo debilitó aún más, agotando su fuerza. Yo las llamo las armas anti-academia. Lo suficientemente fuertes como para noquearte, pero no lo suficiente como para activar las matrices. No tienes idea de cuánto ensayo y error hice pasar por mis corderitos antes de que Guanemire los perfeccionara. Muchos de ellos fueron reprendidos o expulsados por lastimar a sus propios amigos. Ella se rió entre dientes. A veces hay que hacer sacrificios. ¿Verdad, corderitos? Los rostros de los estudiantes eran como piedras, pero sus ojos lloraban de miedo. Golpeó la sien de Lit con un garrote de cuero encantado, haciéndolo perder el conocimiento. Se enamoró de mi trampa, tal como esperaba. Los estudiantes no estaban aquí para atraparlo, solo servían como cebo. Ahora que está fuera de escena, no voy a dejar que arruine mi plan. Un despertado es un comodín impredecible. No tengo ninguna intención de descubrir si un collar de esclavo nos funciona o no. Si no fuera por estas malditas matrices, lo mataría ahora mismo. Nalear suspiró. Ella trajo a Lit a sus apartamentos, trayendo consigo a algunos estudiantes. Durante las vacaciones de invierno, tenía todo preparado de antemano. Era imposible hacer un compartimento secreto sin que el núcleo de poder de la academia lo detectara. Sin embargo, podría convertir fácilmente uno de sus armarios en una excelente prisión. Cadenas cortas colgaban de la pared, bloqueando el cuello, la cintura, las piernas y los brazos de Lit. Luego, Nalear procedió a eliminar todos sus elementos encantados. El amuleto dimensional, los anillos de almacenamiento de magia, anillos que almacenan hechizos, y, por último, su armadura Skinwalker, dejando a Lit desnudo mientras sus posesiones estaban almacenadas dentro de su amuleto dimensional. Te hace preguntarte qué tan bonita me habría vuelto si me hubiera despertado antes. Ella suspiró, mirando sus anchos hombros y su cuerpo cincelado. Nalear intentó quitar el anillo de Solus con magia espiritual, pero fue en vano.
¿Quieres jugar duro para conseguirlo? Bien por mí. Cortar 1 o 2 dedos no hace ninguna diferencia. Una hoja dentada apareció en su mano, desesperando a Solus. Había estado echando humo de rabia desde el comienzo de la pelea, esperando que Nalear se acercara lo suficiente para un ataque furtivo. Sin embargo, la profesora tenía a Liz siempre movida por los estudiantes o con magia espiritual, nunca se acercó lo suficiente. Deseando poder usar el maná de Liz cuando estaba inconsciente o al menos mover su cuerpo, la única opción real de Solus era realizar un ataque total. Tan pronto como la hoja cortó la piel, Solus cambió de forma de anillo a escorpión de piedra, atacando a Nalear física y mágicamente al mismo tiempo. Capítulo 300 roto. Parte 2. Nalear había estado en guardia todo el tiempo. Life Vision le había permitido notar cómo el anillo estaba lleno de energías desde el primer día. Usó su espada para inmovilizar a Solus contra la pared y a los estudiantes como escudos humanos contra sus hechizos. Estaban gravemente heridos, pero gracias a sus uniformes no había mucho que los hechizos de nivel 2 pudieran hacer. El núcleo amarillo de Solus la limitaba enormemente. ¡Qué objeto tan maravilloso! Nalear bloqueó a Solus con magia espiritual. No solo es capaz de almacenar el maná del usuario, sino también de moverse por sí solo. Será una excelente adición a mi colección. Solus solo pudo maldecir su mala suerte. Si solo las energías de Lit y de ella no fueran una sola, podría haberlo lastimado lo suficiente como para activar la matriz y salvarlo. Cuando Nalear intentó guardar a Solus dentro de su amuleto dimensional, se encontró con otra sorpresa. El amuleto no respondió y Solus siguió flotando en el aire. Es imposible. ¿Esta cosa está realmente viva? Menos mal que siempre estoy preparada. Sacó una caja de madera mística de su amuleto dimensional. Estaba grabado con runas plateadas de poder. Un cristal de maná azul del tamaño de una pelota de tenis estaba incrustado en su tapa. Cuando Nalear lo abrió, generó hilos de energía azul que atraparon a Solus, arrastrándola dentro de la caja antes de que se cerrara sobre sí misma. Intentó cambiar de forma varias veces, pero las cuerdas la siguieron implacablemente, adaptándose a cada uno de sus cambios. La piedra preciosa azul encendió las runas, sellando su contenido del mundo exterior. El vínculo entre Lit y Solus se rompió. La reacción le dio a Solus un ataque mientras Lit de repente se despertó, rugiendo como una bestia herida. La intención asesina que liberó hizo que 2 de los estudiantes se desmayaran. La explosión mágica espiritual que generó hizo que todos, menos Nalear, volaran contra una pared y perdieran el conocimiento. Ella se burló del canto del cisne, golpeándolo en la cabeza con el garrote de cuero una y otra vez. El club era otro artículo encantado que había preparado. Fue hecho de modo que infligiera mucho dolor pero ningún daño, drenando a la víctima de su vitalidad. Lo que no esperaba era que la boca de Lit se abriera de repente como una boca, llena de colmillos en lugar de dientes. En el momento en que su mano estuvo lo suficientemente cerca, la mordió profundamente. Los colmillos se clavaron en su carne hasta llegar a los huesos mientras 7 ojos la miraban con odio. Nalear ignoró el dolor, pasando el garrote a la mano libre, reanudando la paliza. Los ojos brillaron desafiantes, negándose a soltarlos. Las fauces estaban casi cerradas cuando la cabeza volvió a caer flácida. Incluso la furia tenía sus límites. ¿Qué diablos eres? Nalear maldijo mientras usaba vigorización para cerrar sus heridas y restaurar su fuerza. Le tomó menos de 1 minuto curar a los estudiantes heridos y reponer sus fuerzas vitales con vigor. No habían gastado maná, por lo que todavía estaban en su mejor condición. Aquí están sus órdenes, mis pequeños corderitos. Estas cadenas son lo suficientemente fuertes para sostener a un Vic enojado, pero lo que es aún más importante es su color. Señaló el aura mística que rodeaba los grilletes y las cadenas. Cuando está rojo significa que Lit está inconsciente. Cuando se pone verde, significa que está despierto. Tan pronto como suceda, tienes que apuñalarlo con estos cuchillos. Les entregó los cuchillos anti-academia. No te detengas hasta que vuelva a ponerse rojo. Espera mi señal. Solo entonces podrás matarlo. Cortarle la cabeza y perforar su corazón. Solo para estar seguro. Los 5 estudiantes asintieron al unísono. Una vez que hayas terminado con él, regresa a tus habitaciones y espera más instrucciones. Mañana es el gran día. A la mañana siguiente, Floria tarareaba todo el tiempo mientras caminaba para recoger a Liz para su paseo matutino antes del desayuno. Llevaba el colgante de lirio dorado sobre su uniforme. No le importaba que llevar un regalo temprano fuera de mala suerte, Floria estaba demasiado feliz para preocuparse por supersticiones tontas.
No sé qué hizo Lit, pero mi piel nunca había sido tan suave ni mi cabello tan sedoso y fácil de peinar. Mis hermanas se van a poner muy celosas. Ella rió por dentro. Lo que la hacía tan feliz no era el tratamiento de belleza en sí. Los cambios fueron tan leves que era poco probable que alguien los notara y ella lo sabía. La razón de su felicidad era que Floria sentía que algo había cambiado entre ellos después de la cita en Vinea. Lit era un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma. Pero finalmente estaba empezando a desenredarse. Cuando llamó a su puerta y no recibió ninguna respuesta del interior, eso no estropeó su buen humor. Después de 10 minutos de tocar, empezó a preocuparse. Quizá esté demasiado cansado. No es gran cosa, nos veremos para desayunar. Floria no creía en sus propios pensamientos. Lit nunca la había dejado plantada antes. Cuando él también se perdió el desayuno, ella estuvo al borde del pánico. Los otros trataron de asegurarle que todo estaba bien y llamaron a Lit en su amuleto de comunicación. Sin embargo, nunca respondió. El miedo comenzó a extenderse, como fuego a través de la hierba seca. El segundo gong que marcó el inicio del código de práctica sin que él asistiera fue la gota que colmó el vaso. ¿A dónde cree que va, Lady Ernest? El profesor Farg le gritó a Floria que se alejaba. Entra por Warpgate ahora o me aseguraré de que pierdas más que el valor de una lección en puntos. No dudes en denunciarme a Linjos. Floria replicó. Me ahorrará tiempo para explicarle lo que está pasando. Tal vez si 2 estudiantes desaparecen a la vez, moverá sus traseros perezosos. Farg intentó localizar a Lit con el artefacto que Lady Tiris le había dado, pero fue en vano. Es imposible. Pensó. Para que su aura híbrida desaparezca así, debería estar muerto. Nadie puede morir dentro de una academia. Tengo que advertir a Lady Tiris de inmediato. Floria no tenía ningún guardián a quien convocar a su lado, pero tenía lo mejor que podía hacer. Girniernas atravesó la puerta Warp que conduce a la oficina de Linjos menos de 5 minutos después, con su insignia de agente real en el pecho, justo encima del corazón. ¿Qué significa esto? Linjos saltó de su silla. La puerta se había abierto sin su consentimiento. Código de anulación real. Girny respondió con una voz fría como la piedra. Soy el alguacil Ernest, investigando el caso de un estudiante desaparecido. Espero que recuerde a mi marido. Linjo se puso pálido al ver a Orión parado justo detrás de ella. El recuerdo de él golpeando al director a una pulgada de la muerte aún era vívido. ¿De qué estás hablando? ¿De qué caso? ¿Te das cuenta de lo que podrías causar al venir aquí? Es posible que hayas arruinado un mes de trabajo duro. Para nada. Tengo aquí un informe de persona desaparecida y la autorización para investigar. Golpeó en su escritorio la declaración de Floria y la solicitud de intervención de Lina. Las dos mujeres siempre se habían mantenido en contacto y después de enterarse de la desaparición de su hijo, Elina incluso habría firmado un trato con el diablo para recuperarlo. Tengo todo el papeleo necesario. Búscame Lit y me iré antes de que la puerta se cierre. Linjos no tuvo más remedio que cumplir. Intentó activar el rastreador con el uniforme de Lit y cuando no funcionó, revisó todos los registros sobre quien había entrado y salido desde su último avistamiento. Esto no tiene sentido. El rastreador no puede encontrarlo y nadie ha salido de la academia sin supervisión todavía. Bueno, la buena noticia es que todavía está vivo y en algún lugar dentro de la academia. La mejor noticia es que finalmente tengo una razón para poner este lugar patas arriba. Dile a Distar que he terminado de esperar. Ahora vamos a jugar según mis reglas. Fin del capítulo.